Vamos a comenzar nuestra presentación sobre el curso de análisis por activación neutrónica, Neutrones para el desarrollo. Esta presentación tiene los ítems siguientes que ustedes pueden observar. Vamos a pretender compartir con ustedes algunos conceptos sobre activación neutrónica, por qué es importante en nuestro país, en qué se puede aplicar, por qué el IPEN y el Centro Nuclear Raxo. Expondremos con cierto detalle el curso que proponemos sobre activación neutrónica, a quiénes está dirigido y qué beneficios pueden lograr los participantes. Cerraremos con los profesores y la invitación correspondiente. En la imagen se puede observar una réplica de un huaco de Mochica. Esta la he tomado de un documento del Organismo Internacional de Energía Atómica para mostrar el nivel y la calidad de los trabajos que realiza el IPEN del Perú en el tema de activación neutrónica. Pretendemos que en este curso especializado sobre activación neutrónica permita a los participantes conocer esta técnica de alta sensibilidad, multielemental y no destructiva, que permitirá identificar y cuantificar elementos traza en diversas matrices. Los profesionales o participantes tendrán unas competencias amplias sobre esta técnica y que luego la pueden aplicar a temas importantes en los sectores diversos de nuestro país, como la minería, la salud, ambiente, criminalística, arqueometría y control de calidad. La gama de especialistas a lo cual está dirigido va desde ciencias básicas hacia ingeniería. El programa que planteamos va desde los fundamentos iniciales de los aspectos nucleares, que se radican en la física nuclear, en las características de irradiación de un reactor nuclear. Luego incluiremos la instrumentación necesaria para efectuar esta técnica y las diversas aplicaciones que hay al respecto y los módulos correspondientes que son necesarios para ello. Luego tomaremos en cuenta la calificación, acreditación de los laboratorios de esta similitud usando normas importantes como la 17025, siempre protegidos por las aplicaciones nucleares en un reactor con la protección radiológica. Hay que demostrar a los participantes que lo que se va a utilizar en los talleres, en los experimentos, los ejemplos, en las diversas cursos o materias que se van a dar, van a ser sobre temas concretos de trabajo que se han realizado en el laboratorio. Y todo esto estará respaldado por el prestigio que da la Agencia Internacional de Energía Atómica, y lo ha demostrado en diversas pruebas de consistencia de este laboratorio, en el cual recaerá la responsabilidad del curso correspondiente. Por tanto, es una oportunidad tal vez única para llevar a ustedes esta técnica de frontera y cuyo impacto directo estará relacionado con los sectores estratégicos de nuestro país. Por tanto, prepárate con ciencia para los desafíos del futuro. Cuando hablamos de nuestro país, reconocemos rápidamente su gran capacidad de los recursos naturales, particularmente en la minería, pero también en otros sectores, como son los productos nativos que han llevado a una ubicación espectacular de la gastronomía peruana. Sin embargo, en los años recientes
sufrimos contaminación por efectos del mal manejo de la minería en zonas urbanas y rurales. Así se han detectado en algunos lugares arsénico, plomo, cadmio, que afectan a la salud pública, especialmente de niños y gestantes. Entonces, ¿cómo garantizamos que los alimentos exportados están libres de residuos? ¿Cómo conservamos las piezas arqueológicas sin dañarlas para saber de dónde provienen? Y lo más importante, ¿con qué técnicas resolvemos estas preguntas? Nuestro propósito con este curso es proponerles herramientas confiables, a fin de tomar decisiones acertadas, pues ellas se sustentarán en evidencias científicas confiables, que se obtienen por técnicas rigurosas científicamente hablando. Y aquí es donde el análisis por activación neutrónica se destaca por ser no destructiva, precisa, multielemental y altamente trazable. El Perú cuenta en esta oportunidad, desde hace ya algunos años, una técnica consolidada y está dentro de una instalación que la podemos considerar de clase mundial. Al respecto de la técnica de análisis por activación neutrónica, debemos decir que la información científica nos señala que se pueden analizar en una sola muestra hasta 40 elementos de niveles de traza, parte por millón o partes por billón. Pero lo que podemos decir también es, para realizar esta técnica y desarrollarla, el Perú cuenta con una infraestructura tecnológica de clase mundial. El reactor nuclear de investigaciones del Perú, llamado RP10, que se sitúa en el centro nuclear Raxo. Ahí hay facilidades que nos van a permitir proveernos los neutrones que serán utilizados en esta técnica. Allí se pueden agregar muestras diversas. Se pueden utilizar detectores de alta resolución que permitirán un análisis adecuado, afincados en el sistema de calidad compatible con la norma 17025. Pero, ¿qué es la análisis por activación neutrónica? Análisis por activación neutrónica es una técnica analítica que permite determinar cualitativa y cuantitativamente elementos traza presentes en una muestra compleja. Y la técnica fundamentalmente se sustenta en la irradiación con neutrones de la muestra. Como consecuencia de ella, surgirá la inestabilidad de determinados núcleos, determinados átomos que tienen la preferencia de absorber neutrones en esas características. Y luego de ella, aprovechar las radiaciones que van a emitir, con los cuales se podrá identificar los materiales correspondientes. Las ventajas del análisis por activación neutrónica, entre otras, entre las varias, se destaca que es una técnica fundamentalmente no destructiva, que puede visualizar a la vez muchos elementos. Se destaca su alta especificidad y que puede ser aplicada a diversas matrices. También destaca su alta trazabilidad, su predictibilidad y con las tecnologías actuales, su alto grado de automaticidad, lo que facilitará los análisis correspondientes. Y por supuesto, hay una manipulación mínima de la muestra, lo que permite su repetibilidad. Se soporta en modelos que van mejorando según las necesidades correspondientes. Actualmente en el Perú es muy reconocido por ser uno de los promotores calificados de la técnica del modelo de comparador K sub 0.
En nuestro reactor tenemos la expertise correspondiente de este grupo que utiliza esta irradiación de los neutrones en determinados elementos. La técnica, como ya lo he manifestado, se basa en las reacciones nucleares de los neutrones que va a ocurrir en un elemento determinado. El proceso analítico básicamente tiene estas partes. Primero, se hace la preparación de la muestra, luego se los irradia dentro del núcleo o en la posición de irradiación correspondiente, luego se lleva a los sistemas de medición y terminamos con el análisis utilizando softwares especializados. Aquí mostramos el proceso que se sigue en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Por qué es importante el análisis por activación y a dónde se aplica? Las características del análisis por activación, hemos dicho, es su alta sensibilidad, detecta concentraciones en partes por billón o partes por billón, no destructivo y multielemental, y sus aplicaciones son diversas. A la minería permite analizar concentraciones, traza elementos como litio, tierras raras, uranio, oro y cobalto, claves para la transición energética y las tecnologías limpias. En medio ambiente se aplica en estudios de contaminación de agua, suelo y aire, por ejemplo, detección de arsénico, cadmio, plomo, mercurio. En la salud ayuda a estudiar micronutrientes como selenio, zinc, hierro y yodo, fundamentales en estudios nutricionales, especialmente en poblaciones vulnerables. En el patrimonio cultural que nuestro país destaca plenamente, es ideal para identificar el origen y composición de piezas arqueológicas sin dañarlas, tales como los cerámicos, pigmentos, restos óseos. Y en criminalística, porque permite detectar residuos metálicos en disparos, metales en tejidos, trazabilidad de materiales usados en crímenes. Y también en el ámbito de reactores nucleares, en el control de materiales nucleares, que aporta al monitoreo de materiales especiales en el contexto de seguridad nuclear y salvaguardias. Con ello, aquí mostramos algunos resultados que refrendan lo manifestado en la literatura mundial, en el ámbito de salud en la agricultura. Se han analizado plantas medicinales y en ellos se han estudiado y cuantificado 36 elementos en los suelos correspondientes y 23 elementos en muestras de las plantas. Aquí también mostramos el uso de la cuantificación de contaminantes de metales pesados que se han detectado en el tejido blando comestible de almejas, mejillones y otros en otras latitudes. También mostramos las aplicaciones en la determinación de tierras raras en muestras geológicas. Aquí hay que destacar que en este trabajo se hizo en un reactor Gana de 17 kilovatios de potencia, pero que llevaban a un flujo de 5 por 10 a la 11. Recordar esto, que nuestro reactor RP10 tiene una potencia de 10 megavatios al máximo. Y en la posición de irradiación que ahora estamos usando, tenemos valores de estos flujos y adicionales. Va a depender de qué es lo que se quiere analizar. Grupos de muestras con periodos cortos, medianos o largos. Eso va a depender de lo que se quiera analizar y por ende los tiempos de irradiación correspondientes. También mostramos trabajos realizados cuando las muestras tienen un bajo fondo. Y para este tipo de cosas es una herramienta importante. Aquí han hecho estudios de polvos, minerales atmosféricos en núcleos de hielo. Eso es muy importante
y también se han implementado estos mismos en nuestra institución. Aquí mostramos algunas publicaciones que se han realizado en el IPEN de Perú, en nuestro laboratorio, y que merecen la pena también destacarlo. Tesis, por ejemplo, aquí en la determinación de restos de disparos por armas de fuego mediante el análisis por activación neutrónica, una tesis. Se han hecho estudios en matrices biológicas, el estudio de contaminación atmosférica en puntos críticos de Lima metropolitana. Ya hemos mencionado la importancia del trabajo realizado con el aspecto de patrimonio cultural de nuestro país, relacionado con arqueología, caracterización de cerámicos, WARI mediante análisis por activación neutrónica. Lo mismo la importancia de muestras de tamaños grandes. ¿Por qué el IPEN y el Centro Nuclear Raxo? Resumimos, porque el IPEN cuenta con un reactor de potencia y rapidez que es la fuente de neutrones y los laboratorios de primer nivel que dispone. Cuando hablamos del Instituto Peruano de Energía Nuclear, no solo hablamos de una institución científica, hablamos de una columna vertebral de la tecnología nuclear en el Perú. Y cuando nos referimos al Centro Nuclear Raxo, decimos es el lugar donde la ciencia se hace realidad. Ahí cuenta con el reactor de investigaciones RP-10, uno de los de mayor potencia en Sudamérica. Es la fuente confiable de neutrones que se emplea en las técnicas de análisis por activación neutrónica. Pero también se usa en otras tecnologías nucleares, ciencia de materiales, formación de recursos humanos. Pero queremos destacar que el Centro Nuclear Raxo dispone de laboratorios de espectrometría gamma, de irradiación de muestras, instrumentación nuclear, control de calidad con respaldo normativo. Pero no solo es infraestructura. El IPEN tiene más de 50 años de experiencia acumulada, operando con seguridad estas instalaciones, capacitando profesionales, desarrollando investigaciones y colaborando con organismos nacionales e internacionales como la IEA. Hay que destacar que en el IPEN, en el Centro Nuclear Raxo, se han formado generaciones de físicos, de ingenieros nucleares, de químicos y técnicos, quienes también han colaborado en la elaboración de tesis de diversos grados, hasta posgrado. Y por supuesto, se ha extendido su apoyo a hospitales, a industrias mineras, a centros de investigación del país y del extranjero. Por eso, el Centro Nuclear Raxo ha sido considerado como un centro de referencia regional en América Latina para la formación y capacitación en tecnología nuclear. Es uno de los pocos lugares en la región donde se puede hacer activación neutrónica con infraestructura de nivel internacional y docentes con experiencia comprobada. Este curso se dicta en el lugar donde la ciencia no solo es teoría, sino práctica real. Por tanto, si te incorporas a este curso, puedes ser parte de ese núcleo científico formados en el ámbito nuclear. En el reactor RP-10 tenemos las condiciones para que se puedan emplear esta técnica, porque es la fuente principal de neutrones, cuyas caracterizaciones van a permitir que todo tipo de productos con análisis por activación electrónica se puedan realizar a los diversos sectores. Están instalados los equipos, los softwares necesarios para el análisis correspondiente a los espectros. Es sabido que el centro nuclear del Raxo tiene al reactor RP-10 como su unidad central. Y este reactor, en los 40 años de trabajo que ya tiene, no ha mostrado incidencias, lo que refleja la calidad de los profesionales y operadores que ahí trabajan. Las facilidades que muestra nuestro reactor, externas como se puede ver aquí, son diversas. Y el análisis por activación neutrónica usualmente se realiza en las facilidades internas, no obstante, en algunas técnicas como la de irradiación de objetos grandes, como los huacos de Mochica,
se han hecho a la salida de neutrografía. Aquí mostramos el núcleo con todas las facilidades internas y en uno de ellos está el tubo neumático de irradiación donde se ponen las muestras utilizando la técnica de análisis por activación neutrónica que ustedes lo van a ver en el curso. El contenido del curso, que es donde nos queremos demorar un poco. Queremos involucrar, incluir en este curso los siguientes aspectos. Ir desde los fundamentos nucleares, que serían la parte teórica, hasta la parte práctica generalizada, y luego a la parte práctica por sectores, y siempre correlacionado con el sistema de calidad correspondiente. ¿Qué queremos decir con esto? Los fundamentos nucleares y neutrónicos. Comenzamos con el corazón físico de la técnica de análisis por activación neutrónica. Ahí veremos el comportamiento de los neutrones, su interacción con la materia, las reacciones nucleares y cómo se producen los radionucleidos. Sin esta base, no se podría comprender a plenitud la técnica mencionada. Pasaremos a lo que es instrumentación nuclear y espectrometría gamma. Y aquí vamos a contactar con el equipamiento necesario, detectores de germanio hiperpuro, electrónica nuclear, adquisición de datos y análisis de espectros gamma. Se incluyen sesiones con softwares especializados para identificar los radionucleidos correspondientes y cuantificar los elementos. Luego iremos a la aplicación concreta a los sectores claves de nuestro país. Y en esta parte, en este módulo, queremos correlacionar la ciencia con los problemas reales del país, con la minería, con la salud pública, micronutrientes, por ejemplo, con el ambiente, metales pesados, patrimonio cultural con la cerámica prehispánica, los pigmentos. Y en todos ellos estudiaremos los casos del Perú y de la región. Por supuesto, las normas de calidad ISO y las recomendaciones de la IAEA. No hay análisis confiable sin calidad. Por eso abordamos en el curso también la norma 17025 y las guías de la Agencia Atómica, la estimación de incertidumbres, la validación de los métodos y la trazabilidad de los resultados. Este bloque es esencial para laboratorios acreditados o aspirantes a hacerlo. Finalmente, en el curso terminaremos con los talleres y prácticas experimentales, porque es necesario pasar de la formación teórica a la formación práctica, de la formación virtual a la formación presencial en el centro nuclear, donde se harán las irradiaciones correspondientes. Se esperarán los tiempos adecuados de decaimiento, se harán los contajes en los espectrómetros correspondientes y se harán los cálculos de las concentraciones reales en las muestras que se incorporen. Por supuesto, tenemos que hacer ejercicios aplicados para cada uno de los sectores. Por ello, este curso no solo son exposiciones teóricas, sino un itinerario formativo completo, diseñado para formar expertos capaces de aplicar la ciencia nuclear con impacto en la sociedad. Hemos señalado con ello los objetivos generales y específicos, que los específicos corresponden a los módulos que vamos a tratar. En la parte teórica, planteamos 6 módulos. El primer módulo, fundamentos nucleares de la activación neutrónica. Segundo, fundamentos neutrónicos relacionados con el reactor nuclear y la irradiación. Tercer módulo, instrumentación nuclear en el análisis por activación neutrónica. Todos los sistemas que componen la espectrometría gamma. Seguiremos con las mediciones nucleares. Ensayemos todos los procesos desde la calibración a los métodos de cálculo. Pasaremos al tema de los sectores mediante las aplicaciones del análisis por activación, que son de interés actual, y también hablaremos de las perspectivas de la propia técnica al respecto. Por supuesto, hablaremos sobre la calidad en el análisis por activación neutrónica, basados en la norma 17025, sobre la acreditación,
el manejo de incertidumbres. El tiempo será de 10 horas, más 1, 11, una hora de evaluación. Y esto se llevará a cabo durante una semana. Cada módulo es una semana. Pasaremos luego de esto, terminado esto, pasaremos a la parte de experimentos. Tanto experimentos ya comienza con la participación en presencial en el Centro Nuclear Raxo. Del conjunto de participantes que están en la parte teórica, van a ser seleccionados por su rendimiento e interés en los diversos sectores y se clasificará un determinado número, unas 30 a 40 personas que irán a la parte experimental. Y luego de ello se terminará con grupos de trabajo en talleres correspondientes. Se han hecho 6 talleres que ya los he mencionado, están correlacionados con los sectores correspondientes. En cuanto a horas, los experimentos son cortos, un experimento por día, se hacen 5 horas de trabajo y una hora de evaluación. En cambio, los talleres son de 3 días consecutivos, cada día 6 horas y una hora. Al finalizar cada taller se hará la evaluación correspondiente. La modalidad, ya lo he mencionado, la teoría es virtual, las prácticas son presenciales, esas prácticas son de tipo experimentos y de tipo talleres. Es flexible, porque seguramente algunos van a desear solo la parte teórica, otros van a extenderse de la parte experimental y otros hasta culminar con los talleres. En esta primera versión y con las versiones sucesivas seguramente se van a pretender mejorar y optimizar el curso. Cada materia ya está establecida qué cosa va a exponer, qué objetivos va a traer para cada materia, que ya estamos mostrándoles la materia 1. Cada materia y cada experimento tienen sus respectivos contenidos y objetivos. Los talleres también, idem. Aquí mostramos lo que ya mencioné, ¿no? ¿Qué actividades se proponen que realice el docente? ¿Qué actividades teóricas se pretende que realice el docente? ¿Y cómo son las prácticas experimentales, tanto experimento cuanto taller? Todas ellas están correlacionadas con la intención de focalizar el aprendizaje en el estudiante, pasar de las experiencias expositivas de los docentes a construir su propio conocimiento en el aspecto de la virtualidad. ¿A quién está dirigido el curso? Está dirigido a profesionales y bachilleres en ciencias e ingeniería, física, química, geología, ingeniería química y afines. Los beneficios: formación técnica especializada. ¿Por qué? Porque es una técnica poco común en el país y la región. Aprender la técnica de análisis por detección neutrónica no solo te dotará de una herramienta científica, sino también de un diferencial profesional. Alta demanda en sectores estratégicos, porque al no tener instrumentos tan valiosos como un reactor nuclear, es muy necesario para unos sectores la utilización de esta técnica. Y esta se realiza entonces en el Instituto Peruano de Energía Nuclear utilizando detectores de alta resolución en los laboratorios espectrométricos del centro nuclear. Y también porque te nos va a permitir contactarse con docentes de primer nivel, con experiencia internacional y publicaciones científicas. Y por supuesto le permitirá también una certificación de la institución representativa a nivel nuclear en el país, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Como físico, puede acceder a la información que le permitirá, al uso de instrumentos que le permitirá identificar cómo son las reacciones nucleares, cómo se evalúan, cómo se miden, cómo se evidencian lo que en teoría uno habla del decaimiento radiactivo, donde uno habla de los esquemas de decaimiento. Todo ello le va a permitir visualizar
in situ con experimentos correspondientes. Lo mismo ocurrirá con aquellos que están dedicados en el sector ambiental. Medir utilizando tecnologías que son recomendadas en diversas referencias internacionales. Y por supuesto, aquí hacemos un cotejamiento de las diversas especialidades y cuáles son los beneficios que van a adquirir con la técnica de análisis por activación neutrónica. Son diversas. Arqueología, lo hemos mencionado, biomedicina, con las matrices biológicas, ambientales, geología y geoquímica, productos industriales, nutrición, caracterización de flujos neutrónicos, de campos neutrónicos. ¿Y quiénes son los profesores? Como ya le hemos ido advirtiendo desde un inicio, son a los especialistas peruanos que con maestría y doctorado han trabajado estos temas y tienen mucha experiencia en el reactor nuclear, tanto en el ámbito de la irradiación, del manejo de la operación del reactor, referido a la irradiación, por supuesto, y la espectrometría gamma, y su esfuerzo que han hecho en colaborar con los estudiantes en la producción de sus tesis, tanto a nivel profesional, pregrado y posgrado. Hay que destacar a estas personas que los he encontrado y han producido publicaciones a nivel internacional y tienen un trabajo histórico en nuestra institución, como son Patricia Pedregal, Pablo Mendoza, Óscar Baltuano, Agustín Zúñiga y entre otros. Aquí les muestro, por ejemplo, los autores que he mencionado, los trabajos que han hecho en los diversos campos, en el ámbito forense, en el ámbito de matrices biológicas, arqueometría, que ya lo hemos mencionado. Al inicio quería destacar esta imagen que muestra el trabajo realizado por el IPEN y el Grupo de Análisis por Activación Neutrónica, que le mereció ser destacado en este documento de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En un documento especial, ellos han presentado este trabajo y ha sido ampliamente reconocido. Las publicaciones internacionales de los docentes, aquí los he sacado desde Scopus, y la mayoría de los autores son los que están aquí. Por eso hay que destacar aquí también a Eduardo Montoya, que ya no está en el IPEN, pero fue uno de los forjadores de esta técnica. También los que hemos trabajado en el ámbito de la operación del reactor para que esté apta para todas las aplicaciones correspondientes. Acá tengo algunas publicaciones nacionales, algunas internacionales y también el ámbito de la difusión. Para finalizar, queremos hacer una invitación final. ¿Por qué formarse en análisis por activación neutrónica? Pues en nuestro país, correlacionar la ciencia y la tecnología con los problemas del país parece utópico, pero no es tan fácil además, porque la ciencia y la tecnología tienen un aporte económicamente hablando del PBI muy bajo. En nuestro país se habla de 0,12% del PBI dedicado a I+D+I. Con ello, no podemos compararnos a la media de Latinoamérica, que es 0,6. Brasil está del orden de 1. Y otros países ni qué decir de 2 a 4. Eso para decir por qué los problemas parece ir a que la ciencia y tecnología no pretende resolverlos. Pero también por qué formarse en activación electrónica. Porque estos problemas que pueden ser enfrentados con tecnologías avanzadísimas, el país los tiene. Y por tanto, a los participantes que están en diversos lugares del país, ellos conocen su problemática. Con esta técnica van a proponer soluciones utilizando esta técnica nuclear de alto nivel. Y vas a contactarte con expertos que yo ya los he mostrado, se han formado durante décadas y conocen a plenitud estos temas. Y ustedes, jóvenes, van a ser los que tomen la posta para utilizar la tecnología que nuestro país dispone. Por tanto, no queda otra que decir que hay que ser parte de este desarrollo científico en nuestro Perú y que está correlacionado con el desarrollo de nuestro país. Quiero cerrar diciendo
Si alguna vez pensaste que la ciencia podía servir al país, este es el momento. Finalizo con algunas referencias que ustedes pueden encontrar en esta presentación que le va a permitir a ustedes viajar a los documentos que han permitido hacer la presentación y el curso correspondiente. Muchas gracias.